En el Océano Pacífico está creciendo algo en estos momentos que los científicos del clima denominan, en sus propias publicaciones, algo que escapa a los registros históricos. No es una tormenta, no es un huracán, no es un tsunami, un episodio de calor extremo, una anomalía térmica tan extrema que los instrumentos que la medían tuvieron que ser recalibrados, ya que los investigadores inicialmente asumieron que las lecturas eran erróneas. No fueron errores. En las últimas 48 horas, los datos de temperatura de la superficie del mar publicados por la NOAA muestran una zona en el Pacífico Norte, un área aproximadamente del tamaño de los Estados Unidos contiguos, con temperaturas que deberían ser físicamente imposible para esta época del año. Y lo digo con precisión. No inusualmente cálido. No un calor récord. Imposible. Es decir, los modelos que los científicos del clima han desarrollado durante el último siglo de investigación oceánica no contemplan las condiciones actuales de esas aguas. Y aquí está lo que debería llamar su atención antes de continuar. En esta misma región, el mismo tramo del Pacífico, fue donde nació en 2014 el fenómeno que los científicos denominaron la Mancha. Ese fenómeno acabó con la vida de más de 1.000 millones de animales marinos, provocó proliferaciones tóxicas de algas que paralizaron la pesca desde Alaska hasta California, y en última instancia, liberó suficiente calor desestabilizado a la atmósfera como para contribuir a lo que se convirtió en uno de los peores periodos de sequía jamás registrados en el oeste de Estados Unidos. Lo que se está formando ahora mismo no se parece a The Blob. Es varios órdenes de magnitud mayor. Y se está formando más rápido. Quédense conmigo, porque cuando terminemos, comprenderán exactamente por qué 3 equipos de investigación distintos publicaron boletines de emergencia este mes, porque las pesquerías de la costa de la Columbia Británica ya han comenzado a reportar mortandad masiva de peces y porque las consecuencias atmosféricas de lo que se encuentra en esas aguas en este momento podrían comenzar a llegar a tierra en cuestión de semanas, no de años. Empecemos por lo que realmente sabemos. Y me refiero a los datos concretos, no a los titulares, ni a los resúmenes de Twitter, ni a la versión de la prensa. A las cifras reales. El programa Coral Watch de la NOAA y el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico han estado monitoreando una acumulación térmica anómala en el Pacífico Norte desde finales del invierno de este año. La denominación técnica es ola de calor marina, pero este término no le hace justicia a la magnitud del fenómeno. El umbral científico formal para una ola de calor marina se establece cuando las temperaturas de la superficie del mar superan el percentil 90 de los promedios históricos para una región determinada durante 5 o más días consecutivos. Actualmente, las mediciones en el Pacífico Norte superan el percentil 99. En algunas zonas, supera el percentil 99,9. Para expresarlo de forma más clara, si tomáramos todas las temperaturas de la superficie del mar registradas en esa región desde 1850, las ordenáramos de la más fría a la más cálida y las alineáramos, lo que está sucediendo ahora mismo supera el 99,9% de todos los valores jamás registrados. Se trata de un rango que, estadísticamente hablando, debería ocurrir menos de una vez cada 1000 años bajo la variabilidad natural. Ya ha ocurrido 3 veces en la última década. Tengan presente esa contradicción, porque volveremos a ella. Y cuando lo hagamos, la imagen que se dibuja no es nada agradable. Ahora bien, antes de que asumas que esta es simplemente otra historia sobre el cambio climático que ya has escuchado, necesito que entiendas algo. Esta no es solo una historia sobre el calentamiento de los océanos en abstracto. Esta es una historia sobre un evento específico, activo y acelerado que está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, con consecuencias que se extenderán por toda la cadena alimentaria, la corriente en chorro y, potencialmente, los patrones climáticos sobre América del Norte, Asia Oriental y partes de Europa, no en décadas, sino en los próximos meses. El mecanismo es algo que los investigadores llaman teleconexión. Esto es lo que significa en la práctica. Cuando una masa de agua del tamaño de los Estados Unidos continentales alcanza temperaturas récord, comienza a irradiar enormes cantidades de energía hacia la atmósfera. Esa energía no desaparece, sino que asciende. Altera el gradiente de temperatura entre la superficie del océano y la atmósfera superior. Y cuando ese gradiente cambia drásticamente, que es precisamente lo que está ocurriendo ahora, crea lo que son esencialmente autopistas invisibles en el cielo. Deforma la corriente en chorro. Redirige la formación, la intensificación y la disipación de las tormentas. Puede crear domos de alta presión, sistemas de bloqueo, que se asientan sobre las masas continentales como una tapa, suprimiendo las nubes, la lluvia y concentrando la radiación solar en la superficie durante semanas o incluso meses. ¿Te suena familiar? Debería.
La ola de calor que causó la muerte de más de 1.000 personas en el noroeste del Pacífico en junio de 2021, el evento en el que Lytton, Columbia Británica, registró 49,6 grados Celsius, una temperatura que nunca antes se había registrado en la historia de los registros meteorológicos de Canadá, fue vinculada por investigadores de la Universidad de Washington directamente con temperaturas anómalas de la superficie del mar en el noreste del Pacífico. Lo que se está formando ahora mismo en el Pacífico no tiene la misma magnitud que lo que precedió a aquel acontecimiento. Es más grande. Aquí es donde necesito bajar el ritmo y asegurarme de que entiendan lo que realmente significa más grande en este contexto, porque es aquí donde los datos se vuelven verdaderamente alarmantes. En 2013 y 2014, The Blob, el fenómeno que se convirtió en la ola de calor marina más estudiada de la historia científica moderna, alcanzó un pico de entre 2 y 3 grados Celsius por encima del promedio histórico en su zona central. En su máxima extensión, abarcó aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Los datos satelitales actuales en tiempo real muestran que la anomalía térmica que se está formando en el Pacífico Norte tiene una zona central que supera los 3,5 a 4 grados por encima del máximo histórico, no del promedio máximo, y su extensión espacial actual, según las imágenes compuestas semanales más recientes publicadas por el Observatorio Terrestre de la NASA, se acerca a los 4 millones de kilómetros cuadrados y sigue expandiéndose. Permítanme darles una comparación que lo explique en términos humanos. La selva amazónica en su totalidad, el bosque tropical más grande del planeta, el ecosistema que genera aproximadamente el 20% del oxígeno del mundo, cubre aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Si este evento de calor continúa su trayectoria actual, tendrá una extensión comparable a la del Amazonas. Sin embargo, en lugar de generar oxígeno, está inyectando energía térmica en la atmósfera a un ritmo que, en palabras del Dr. Gregory Johnson, oceanógrafo senior del Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico, no tiene un equivalente claro en los registros instrumentales. No existe un análogo claro en el registro instrumental. En otras palabras, un científico diría, nunca habíamos visto algo así. Ni en los 175 años que llevamos midiendo sistemáticamente las temperaturas del océano. Ni una sola vez. Y aquí está lo que hace que esa frase tenga un impacto diferente al que podría tener a primera vista. No hablamos de una región del océano poco estudiada o con equipos de monitoreo insuficientes. El Pacífico Norte es una de las masas de agua más monitoreadas del planeta. Tan solo el programa de boyas Argo de la NOAA cuenta con más de 800 boyas de monitoreo autónomas operando actualmente en esa cuenca, dispositivos que se sumergen hasta 2.000 metros y emergen cada 10 días para transmitir perfiles de temperatura que se incorporan directamente a los modelos climáticos más sofisticados del mundo. Todas y cada una de esas boyas, en la región afectada, informan lo mismo. El calor no se limita a la superficie. Este detalle fue lo que transformó esta historia, pasando de ser alarmante a algo casi extraordinario. En una típica ola de calor marina, el calentamiento se concentra en los primeros 10 a 30 metros de la columna de agua. El sol calienta la superficie. La mezcla producida por el viento lo distribuye ligeramente. Pero por debajo de la termoclina, la capa límite donde el agua superficial más cálida se encuentra con el agua profunda más fría, las temperaturas se mantienen relativamente estables. Los datos de Argo sobre la anomalía actual muestran que el calentamiento penetra hasta profundidades de 100 a 150 metros en algunas zonas. 150 metros. Eso no es calentamiento superficial. Eso es volumétrico calentamiento. Es la columna de agua misma, la masa tridimensional del océano, no solo su superficie, la que retiene y acumula calor a un ritmo que representa una cantidad asombrosa de energía térmica almacenada. Y la energía térmica almacenada no desaparece sin más. Una vez que el océano absorbe calor a esa profundidad, no lo libera rápidamente. Lo retiene durante meses, a veces años. Esto significa que, incluso si las condiciones atmosféricas que actualmente intensifican este fenómeno cambiaran mañana, incluso si los patrones del viento se modificaran, incluso si aumentara la nubosidad, la energía térmica que ya ha sido absorbida por esa columna de agua seguirá teniendo consecuencias en la superficie durante mucho tiempo. Esto es lo que publicó un artículo en la revista Naturaleza y Cambio Climático a principios de este año. Se describió como un efecto de compromiso. La idea de que el calentamiento ya arraigado en el sistema oceánico crea una base de consecuencias forzadas que se desarrollarán independientemente de lo que suceda a continuación en la superficie. La pregunta con la que ahora se enfrentan los científicos no es si este evento tendrá consecuencias posteriores. Eso ya está decidido. Ya es demasiado tarde.
La cuestión es hasta dónde llegarán esas consecuencias y qué forma adoptarán cuando lleguen a tierra firme. Para responder a eso, debemos hablar de lo que sucedió la última vez que el Pacífico estuvo tan caliente. Porque la mancha de 2014 no solo transformó la oceanografía, sino que afectó prácticamente todos los rincones del mundo natural en la cuenca del Pacífico, y algunas de sus consecuencias aún se están manifestando una década después. Cuando la temperatura de la superficie del mar aumenta de 2 a 3 grados por encima de lo normal durante un periodo prolongado, la base de la cadena alimentaria marina comienza a colapsar. El fitoplancton, los organismos microscópicos que constituyen la base de toda la cadena alimentaria oceánica y que producen aproximadamente la mitad del oxígeno de la atmósfera terrestre, es extremadamente sensible a la temperatura del agua. Pequeños cambios de temperatura alteran la dinámica de nutrientes de la que dependen. El agua superficial cálida es agua estratificada, no se mezcla fácilmente con el agua más fría y rica en nutrientes que se encuentra debajo. El fitoplancton muere de hambre. Cuando el fitoplancton colapsa, el zooplancton se desploma. Cuando el zooplancton se desploma, los peces que se alimentan de él, sardinas, anchoas, arenques, los peces forrajeros que constituyen la base de casi todas las pesquerías comerciales, también se desploman. Y cuando los peces forrajeros se desploman, todo lo que está por encima de ellos en la cadena alimentaria le sigue: el salmón, las aves marinas, los mamíferos marinos, y en última instancia, las economías pesqueras costeras de las que dependen millones de personas. En 2015, tras el paso del tifón de Blob, el retorno del salmón a la costa oeste de Norteamérica alcanzó los niveles más bajos registrados en la historia moderna. La pesquería de sardina de California, que llevaba años en dificultades, prácticamente colapsó. Más de 1 millón de araos comunes, aves marinas que anidan a lo largo de toda la costa del Pacífico, murieron de inanición en lo que los biólogos calificaron como un evento de mortalidad sin precedentes. Los casos de ballenas jorobadas atrapadas en aparejos de pesca se dispararon, ya que se vieron obligadas a desplazarse hacia la costa en busca de presas que ya no existían en sus zonas de alimentación habituales. La recuperación tras aquel suceso llevó años. Algunas poblaciones aún no se han recuperado por completo. Y eso se debía a una anomalía de la mitad de magnitud y con una extensión espacial mucho menor que la que se está formando actualmente. Lo que se está construyendo ahora mismo en el Pacífico no es una secuela de The Blob. Se trata de algo categóricamente diferente. Y las consecuencias biológicas, si este fenómeno se prolonga durante el verano, algo que los datos actuales sobre el contenido de calor oceánico sugieren que es casi seguro, podrían alcanzar una magnitud que la comunidad de biología marina apenas comienza a modelar. El Dr. Nate Mantua, investigador del Centro de Ciencias Pesqueras del Suroeste de la NOAA, declaró en una sesión informativa del Congreso a principios de este año, una sesión que apenas recibió cobertura mediática, que el ecosistema del Pacífico muestra actualmente signos de lo que él denominó arquitectura de estrés compuesto. Múltiples factores de estrés, cada uno perjudicial de forma independiente, se están alineando simultáneamente. Calor marino, acidificación de los océanos, desoxigenación en aguas más profundas, alteración de los patrones de afloramiento a lo largo de la corriente de California. Cualquiera de estas tendencias sería preocupante por sí sola. Todos estos fenómenos se están produciendo simultáneamente, en la misma región, al mismo tiempo que la mayor anomalía térmica jamás registrada en el Pacífico Norte. Este es el detalle que no aparece en los titulares. Y aquí te explicamos por qué esto te importa, independientemente de si vives cerca de la costa del Pacífico. El océano y la atmósfera no son sistemas separados. Son un solo sistema. Un motor acoplado, calor, humedad y presión que intercambian energía a través de la capa límite de la superficie del mar en una conversación continua y dinámica que lleva funcionando 4.500 millones de años. Cuando desestabilizas uno, desestabilizas el otro. Y lo que el Pacífico le está haciendo actualmente a la atmósfera que se encuentra sobre él, lo que ya ha comenzado a hacer, ahora mismo, en tiempo real, es algo para lo que la comunidad meteorológica tiene un nombre específico y profundamente incómodo. Lo llaman forzamiento atmosférico. Esto es lo que significa en la práctica y por qué debería importarte, incluso si vives a 1000 millas de la costa más cercana. Cuando una masa de agua alcanza temperaturas anómalas, como las que se registran actualmente en el Pacífico Norte, comienza a transferir calor a la atmósfera a un ritmo acelerado. El agua caliente se evapora más rápido, libera más calor latente y transfiere más energía a la troposfera inferior, la capa atmosférica donde se producen los fenómenos meteorológicos. Y esa energía tiene que ir a alguna parte. Lo que hace, concretamente, es alterar el gradiente de temperatura entre los trópicos y los polos,
la diferencia de presión fundamental que impulsa la corriente en chorro. La corriente en chorro. Ese río de aire que se mueve rápidamente a una altitud de entre 9.000 y 12.000 metros aproximadamente, que actúa como mecanismo de dirección de prácticamente todos los sistemas meteorológicos importantes del hemisferio norte. La línea divisoria entre el aire polar y el calor subtropical. La arquitectura invisible que determina si tu verano será normal o catastrófico. La corriente en chorro no es una estructura fija. Serpentea. Se deforma. Y cuando las anomalías de calor oceánico de escala suficiente alteran el gradiente de temperatura que la impulsa, se deforma drásticamente, formando lo que los meteorólogos llaman saludos de Rossby, grandes ondulaciones atmosféricas de movimiento lento que pueden fijar los patrones climáticos durante semanas seguidas. Este es el mecanismo. Esta es la física. Y aquí está la consecuencia. Cuando la corriente en chorro se dobla y una onda de Rossby se amplifica sobre un continente, crea algo llamado un patrón de bloqueo, un sistema de alta presión que se vuelve prácticamente estacionario. Sin moverse, sin avanzar, simplemente quieto, como una roca en un río, desviando todo a su alrededor. Los sistemas de tormentas que normalmente se desplazarían por una región son empujados hacia el norte o el sur. La nubosidad que normalmente proporcionaría alivio se desvía. Y bajo esa cúpula estacionaria de alta presión, el sol cae a plomo sobre la misma superficie terrestre, día tras día, sin que nada lo interrumpa. Las temperaturas suben. Y luego siguen subiendo. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las cúpulas de calor, y este es el detalle que lo cambia todo en cuanto a lo peligrosas que son. Una cúpula de calor no es solo clima cálido. Es un sistema de retroalimentación autoamplificador. A medida que el suelo se calienta bajo una zona de alta presión, se seca. El suelo seco refleja menos calor que el húmedo, en cambio, lo irradia hacia arriba. Ese calor irradiado refuerza el sistema de alta presión que se encuentra sobre nosotros, lo que mantiene la cúpula en su lugar, secando aún más el suelo e intensificando aún más el calor. El tercer día bajo una cúpula de calor es más caluroso que el primero. El séptimo día es más caluroso que el tercero. El sistema se retroalimenta. En junio de 2021, la ola de calor que causó la muerte de más de 1.400 personas en el noroeste del Pacífico y batió récords de temperatura en todo Canadá se atribuyó en parte, según la literatura revisada por pares publicada en los meses siguientes, a temperaturas anómalas de la superficie del mar en el noreste del Pacífico que alteraron la configuración de la corriente en chorro en las semanas previas. La anomalía térmica que precedió al evento de 2021 fue aproximadamente 1,5 grados Celsius superior al máximo histórico en su zona central. Recordemos que se está midiendo actualmente en el Pacífico Norte, entre 3,5 y 4 grados por encima del máximo histórico, más del doble del forzamiento térmico que precedió al evento de calor más mortífero registrado en la historia de Norteamérica. Ahora bien, quiero ser preciso, porque la precisión es importante y no voy a exagerar lo que dice la ciencia. La atribución climática es compleja. Una ola de calor marina en el Pacífico no produce automáticamente una cúpula de calor sobre un continente específico de forma predecible. La atmósfera es caótica. El proceso que va del calor oceánico a un desastre meteorológico terrestre implica múltiples variables, múltiples mecanismos de retroalimentación y un grado de incertidumbre que cualquier científico honesto reconocerá. Pero esto es lo que esos mismos científicos honestos también están diciendo ahora mismo, en el lenguaje de la probabilidad más que en el de la certeza. Las condiciones actuales en el Pacífico Norte, la magnitud de la anomalía térmica, su extensión espacial, su penetración en profundidad, la fase actual de la oscilación decadal del Pacífico, están produciendo una configuración de la capa límite atmosférica que los modelos señalan como altamente propicia para la formación de patrones de bloqueo sobre América del Norte y Asia Oriental durante los próximos meses. No garantizado. Muy propicio. Esa es la diferencia entre un arma y un arma cargada. No se ha apretado el gatillo, pero la recámara está llena. Y existe un precedente histórico de lo que produce una recámara cargada como esta, un precedente que va mucho más allá del suceso de 2021 en el noroeste del Pacífico, un suceso que la mayoría de la gente en el mundo occidental ha olvidado en gran medida, a pesar de que causó la muerte de decenas de miles de personas. Regresa a 2010. En el verano de 2010, Rusia experimentó lo que la Organización Meteorológica Mundial clasificó posteriormente como la ola de calor más extrema jamás registrada en el hemisferio norte hasta ese momento. Moscú, una ciudad cuya latitud se sitúa aproximadamente al sur de Alaska,
registró temperaturas superiores a los 38 grados Celsius durante semanas. Los incendios que se desataron en las turberas asoladas por la sequía que rodean la ciudad elevaron la contaminación por partículas a niveles que redujeron la visibilidad prácticamente a cero y provocaron cientos de muertes diarias solo en Moscú. Al finalizar el suceso, aproximadamente 55.000 personas habían fallecido en toda Rusia. La cosecha de trigo, Rusia era entonces uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, fracasó estrepitosamente. Los precios de los cereales se dispararon a nivel mundial. La inseguridad alimentaria se extendió por países dependientes de las importaciones en el norte de África y Oriente Medio. Algunos investigadores que estudian la inestabilidad política que siguió en esas regiones, la cadena de acontecimientos que llegó a conocerse como la Primavera Árabe, han señalado, con cautela y con las debidas salvedades, que la crisis de los precios de los cereales fue uno de los factores que aceleraron la transformación de la frustración política en una revuelta abierta. Un evento de calentamiento oceánico. Una corriente en chorro alterada. Una cúpula de calor estacionaria. Una cosecha fallida. Un aumento repentino en los precios mundiales de los alimentos. Un colapso político en toda una región. Esa es la cascada. Así es como se mueve. No en línea recta, sino en una red ramificada y amplificadora de consecuencias que la mayoría de la gente nunca logra rastrear hasta su punto de origen. ¿Y la ola de calor rusa de 2010? El patrón de temperatura de la superficie del mar del Pacífico en los meses previos a ese evento mostró, según un análisis publicado en el Revista de Investigación Geofísica, una fase fuertemente positiva de la oscilación decadal del Pacífico combinada con temperaturas superficiales del mar anómalamente cálidas en el Pacífico norte central y occidental. El índice actual de la oscilación decadal del Pacífico se encuentra en una fase fuertemente positiva. Las temperaturas actuales de la superficie del mar en el centro y el oeste del Pacífico Norte están alcanzando máximos históricos. No se trata de una coincidencia de datos que permanecen inertes en una hoja de cálculo. Son las mismas huellas digitales, las mismas condiciones atmosféricas. Y están activas, ahora mismo, en un sistema que aún se está intensificando. Pero la historia no termina en Rusia ni en Norteamérica. Porque lo que hace que esta particular configuración del calor del Pacífico tenga implicaciones verdaderamente globales es su efecto en el sistema monzónico asiático, y específicamente, lo que amenaza con hacer a la seguridad alimentaria de aproximadamente la mitad de la población mundial. El monzón del sur de Asia, la inversión estacional de los patrones de viento que trae lluvias a India, Pakistán, Bangladesh y el sudeste asiático entre junio y septiembre, es el fenómeno meteorológico más importante del planeta desde el punto de vista del bienestar humano. Aproximadamente 1.500 millones de personas dependen de las lluvias monzónicas para su agricultura, su suministro de agua y su supervivencia económica. Cuando el monzón es fuerte y llega en el momento oportuno, las cosechas son buenas. Cuando falla, se debilita o cambia su distribución geográfica, las consecuencias se miden en vidas humanas. El monzón se origina, fundamentalmente, por la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano. En concreto, por el sistema de baja presión que se forma sobre el subcontinente indio, calentado por el verano, y que atrae aire húmedo desde el Océano Índico. Pero no funciona de forma aislada. Investigaciones publicadas en los últimos años, incluido un artículo histórico de 2022 en Comunicaciones de la Naturaleza, ha documentado sólidas correlaciones estadísticas entre las anomalías de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Norte y el comportamiento posterior del monzón. El mecanismo se desarrolla a través de la corriente en chorro. Cuando el Pacífico Norte presenta temperaturas anormalmente altas, distorsiona la corriente en chorro subtropical de tal manera que se modifica el momento de inicio del monzón, se altera su intensidad y en algunas configuraciones, se reducen las precipitaciones en zonas agrícolas críticas. Las inundaciones de Pakistán de 2022, que causaron la muerte de más de 1.700 personas, sumergieron un tercio del país y destruyeron más del 70% de los cultivos en pie, se produjeron en un año en que el monzón del sur de Asia experimentó uno de los cambios de comportamiento más drásticos de su historia moderna. Un inicio tardío en algunas regiones, un excedente catastrófico en otras y una redistribución geográfica de las precipitaciones tan severa que el Departamento Meteorológico de Pakistán la calificó de sin precedentes en alcance y magnitud. Ese mismo año, la India experimentó un calor extremo en marzo y abril, el marzo más caluroso registrado en 122 años de datos meteorológicos indios, lo que devastó las cosechas de trigo de invierno, provocó prohibiciones de exportación de emergencia y contribuyó a una crisis mundial de suministro de trigo que, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos,
podría empujar a 47 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda. Y ese fue un año en el que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico, si bien eran elevadas, no alcanzaron los niveles extremos que se registran actualmente. Aquí es donde necesito que reflexiones sobre algo por un momento. No hablamos de indicadores ambientales abstractos. No hablamos de la lectura de temperatura de una boya en medio del océano, que no tiene ninguna relación con tu vida, tu suministro de alimentos ni tu seguridad. Cada hilo conductor de esta historia, la alteración de la corriente en chorro, la formación de la cúpula de calor, la desestabilización del monzón, las crisis alimentarias, se remonta al mismo origen. La anomalía térmica que actualmente se encuentra en el Pacífico Norte, creciendo, profundizando, impulsando energía hacia la atmósfera a un ritmo nunca antes registrado por el instrumento. Y hay un aspecto más que aún no hemos abordado, uno que saca esta historia de la atmósfera y el océano y la sitúa directamente en la biología del Pacífico mismo, de una manera que podría producir consecuencias en cascada que se medirían no en años, sino en décadas. Las olas de calor marinas de intensidad y duración suficientes no solo estresan los ecosistemas marinos, reestructurar a ellos. La diferencia no es semántica. Un ecosistema sometido a estrés se recupera cuando las condiciones vuelven a la normalidad. Un ecosistema reestructurado no se recupera, o lo hace solo parcialmente, en escalas de tiempo que se miden en décadas, porque las especies fundamentales que organizaban el sistema han sido eliminadas o desplazadas. Lo que los investigadores documentaron tras el desastre de The Blob no fueron solo colapsos poblacionales, sino una reorganización de las comunidades. La distribución geográfica de especies enteras cambió. Las especies de aguas frías se retiraron hacia el norte o a aguas más profundas. Las especies de aguas cálidas, incluidas algunas sin distribución histórica en el Pacífico Norte, se asentaron en la zona. Las relaciones de la red trófica que habían organizado esos ecosistemas durante siglos se reconfiguraron. Algunos de esos cambios parecen ser permanentes. Los bosques de algas marinas frente a la costa de California, ecosistemas que albergan miles de especies y que funcionan como el equivalente marino de las selvas tropicales, no se han recuperado del desastre de The Blob. En muchos lugares, han sido reemplazados por zonas desérticas de erizos de mar, monocultivos de erizos que arrasan con todo hasta dejar solo la roca, creando zonas muertas que prácticamente no sustentan a ninguna otra especie. La cubierta de algas marinas gigantes frente a las costas de Cenohume y Mendocino disminuyó en más del 90% en los años posteriores al evento conocido como La Mancha. Más del 90%. Casi un siglo de estructura ecológica, desaparecida en pocos años, y sin posibilidad de recuperación, al menos no en un plazo que sea relevante para los pescadores, las comunidades indígenas y las economías costeras que dependían de ella. Eso fue consecuencia de un evento de la mitad de esta magnitud. Todavía no contamos con modelos capaces de predecir con exactitud el impacto que una ola de calor marina de la magnitud actual tendrá en la ecología estructural del Pacífico Norte durante un periodo de varios años. La respuesta sincera de los investigadores que trabajan en este tema es que los intervalos de incertidumbre son enormes, ya que no disponemos de ningún evento comparable en el registro histórico con el que comparar nuestros modelos. Nos encontramos en territorio desconocido. Y esa frase, territorio inexplorado, es quizás el resumen más honesto de donde nos encontramos ahora mismo, no solo desde el punto de vista ecológico, no solo meteorológico, sino también científico e institucional. Los marcos que hemos desarrollado para comprender el riesgo climático, los modelos que utilizamos para proyectar las consecuencias, los horizontes de planificación que emplean los gobiernos, las aseguradoras y los sistemas agrícolas para prepararse para la variabilidad climática, todos ellos se calibraron en función de un pasado que ya no predice con precisión el presente. Cuando los instrumentos de la NOAA tuvieron que ser recalibrados porque las lecturas iniciales parecían erróneas. Cuando artículos revisados por pares usan frases como fuera de los límites de la historia registrada. Cuando 3 equipos de investigación distintos publican boletines de emergencia en el mismo mes sobre la misma anomalía y la cobertura que recibe se reduce a un párrafo enterrado en una sección científica que la mayoría de la gente nunca lee. Eso no es un fracaso de la ciencia. Eso es un fallo de traducción. Un fallo de urgencia. Un fallo de los sistemas que hemos construido para comunicar el riesgo existencial a las personas que necesitan comprenderlo. Por eso esta historia importa. No como ruido de fondo. No como un dato más en la ansiedad generalizada que rodea el debate sobre el clima. Sino como un evento específico, activo y en desarrollo, medible, rastreable,
con consecuencias que ya están en marcha y que seguirán extendiéndose a través de la cadena alimentaria, la corriente en chorro y la vida de las personas en todos los continentes, independientemente de si alguien le presta atención o no. El Pacífico está hablando. La cuestión es si estamos escuchando con la suficiente atención como para comprender lo que dice antes de sufrir las consecuencias de no haberlo captado. En las próximas semanas, a medida que esta anomalía térmica siga evolucionando, a medida que la respuesta atmosférica comience a definirse, a medida que se actualicen los pronósticos estacionales para Norteamérica y Asia en función de esta nueva línea de base, este canal hará un seguimiento de cada acontecimiento. Cuando cambien los índices de patrones de bloqueo. Cuando se actualicen los pronósticos del monzón. Cuando comiencen a aparecer los primeros eventos de calor anómalos en la literatura sobre atribución. Porque la historia que comenzó con esos datos de las boyas del Pacífico aún no ha terminado. Esto es solo el comienzo.